El día de hoy, un día muy intenso. Por lo pronto, ayer, después de 2 años, producto de la pandemia, que no se pudieron juntar, hubo una reunión en lo que se llama el Consejo de las Américas, Sí. Que es una institución oficial de los Estados Unidos de Norteamérica, a la sazón, vamos a decir una obviedad, el país más poderoso de la Tierra, más allá de que sea una potencia en disputa o declinante para algunos. Se reunió el Consejo de las Américas con la participación de diferentes dirigentes importantes de la política actual. Estuvo allí, entre otros, Horacio Rodríguez Larreta, sosteniendo una vez más que el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de coalición. Dijo textualmente: seguramente ya me escucharon decir esto muchas veces, pero el próximo gobierno de la Argentina tiene que ser un verdadero gobierno de coalición, un gobierno que marque un punto de inflexión en la historia de decadencia de la Argentina y que por primera vez en décadas trace un rumbo que se sostenga en el tiempo por muchos años más. Esto dijo Rodríguez Larreta. Mi amigo Horacio Rodríguez Larreta. Bien, lo llamativo, el amigo obviamente del actual presidente de la Nación, según él, lo llamativo es que después de Larreta habló Mark Stanley, el muy activo. Hacía mucho tiempo que no veíamos un embajador de los Estados Unidos en la Argentina con mucha actividad pública, ¿no? Está viajando permanentemente, con fotos protocolares, con reuniones. Evidentemente el resto de los embajadores también tenían muchísima actividad, pero quizás un poco más oculto, un poco de bajo perfil. Para encontrar un embajador norteamericano con un alto perfil como el de Mark Stanley, hay que remontarse, por lo menos en mi memoria, a los años 90 y James Chick, que era un embajador inclusive con un perfil mucho más alto que el que tiene Mark Stanley, ¿no? Ya sabemos y lo hemos relatado el vínculo de James Chick con el club San Lorenzo de Almagro, cuando salió campeón, incluso cuando dejó de ser embajador seguía viniendo a la Argentina a ver los partidos de San Lorenzo de Almagro, y también era un embajador, en el caso de Chick, era muy carismático, con mucho sentido del humor, siempre hablaba con un castellano, se manifestaba con un castellano con cierta dificultad, por cierto, porque no era su idioma nativo, pero siempre tenía mucha vocación de intervenir en el debate público. Y este es el caso de Mark Stanley, ¿no? Claramente está muy activo, ¿no? Comparado con el resto de los embajadores, o por lo menos de los últimos embajadores, que tenían actividad, pero generalmente por debajo volaban bajo para no ser detectados por lo menos por el radar de los medios de comunicación. Y Mark Stanley habló después de Larreta, según cuentan, ¿no? En las crónicas, y dijo: hagan una coalición ahora, dijo Mark Stanley. No esperen a la elección del año 2023. 2023. Y el que también habló fue el ministro de Economía, hay que decirlo, un habitué de las reuniones del Consejo de las Américas, y el que habló es el ministro de Economía, Sergio Massa. Vamos a escuchar a Massa en el Consejo de las Américas. Dijo algunas cuestiones bastante interesantes como para que las podamos analizar. Y les anticipo algo: vamos a desclasificar en el día de hoy, aquí en Siempre es Hoy, un audio de un encuentro partidario, militante y proselitista de Juntos por el Cambio, donde la oradora principal fue Patricia Bullrich. El audio se escucha muy mal, hay que prestar mucha atención, seguramente ustedes van a tener dificultades para
entender lo que dice Patricia Bullrich, pero nosotros vamos a traducir. El audio es un poco, es muy fuerte el audio, les anticipo. Es muy, porque anticipa cuál es el programa y la impronta. El programa y la impronta que va a tener el hipotético gobierno de Juntos por el Cambio o el macrismo en todas sus cepas, si llegase a ganar en el año 23. Anticipa Patricia Bullrich cuál va a ser el programa y la impronta. Ustedes dirán, nada de lo que diga Patricia Bullrich me puede sorprender. Y yo comparto con ustedes. Patricia Bullrich, que es una dura declarante, generalmente dice cosas muy disruptivas. Es la jefa del sector de los halcones o de las halconas. Bien, aún así, a mí me sorprendió mucho este audio, que vamos a estar desclasificando en minutos nada más. Y vamos a estar hablando con el periodista que obtuvo ese testimonio. Un testimonio público, acá no es un audio grabado, es un acto partidario, pero que expresa mucho, insisto, el programa y la impronta con la cual vienen o vendrían, si ganasen las elecciones, Juntos por el Cambio y el macrismo. Escuchamos a Sergio Massa ayer en el Consejo de las Américas. Nuestra responsabilidad como gobierno, como hombres de Estado, es la de garantizar la paz social y el orden macroeconómico. Sin estabilidad macroeconómica no hay paz social, pero sin paz social tampoco hay estabilidad macroeconómica. Porque las tensiones que se producen en la sociedad de alguna manera se ven reflejadas en las decisiones que debe tomar el Estado o que deben tomar los privados a la hora de invertir. Y entonces es clave que entendamos que el trabajo de construcción de estabilidad macroeconómica con paz social es un trabajo conjunto entre el Estado, los gobernantes, pero también los actores económicos y sociales de la Argentina. Estamos en deuda y tenemos que asumir que estamos en deuda. Cuando vemos los niveles de ingreso, cuando vemos los niveles de pobreza, cuando vemos la caída del ingreso en la Argentina en los últimos 6 años, más de 23 puntos, indudablemente tenemos que poner también en nuestra agenda una mejora en la distribución del ingreso y claramente políticas más fuertes, más firmes en la lucha contra la pobreza y contra la indigencia, sin dejar de tener en claro, sin dejar de perder de vista que los dos grandes motores para destruir pobreza son el trabajo y la educación. Por un lado vemos números de la economía y realidades en distintas provincias y en distintas regiones que nos muestran una economía creciendo al más del 5%, un empleo formal recuperándose y llegando a niveles inesperados. Seguramente en las próximas horas se conozca el número de desempleo y estemos en 6,7%. No tenemos que tener ni miedo ni vergüenza de sentarnos a una mesa a buscar acuerdos, por más que seamos parte de fuerzas políticas distintas, por más que aparezcan aquellos que viven de la Argentina dividida, señalando con el dedo, porque en definitiva lo que está en juego es el futuro de la Argentina y el desarrollo de la Argentina. Esto decía... No, ¿cómo? ¿Qué están poniendo ahí en el control? Tronó sí, el control, no vean que están poniendo el himno de Estados Unidos, no. Un poco de mesura, les pido, no es para tanto, no es para tanto. De cualquier manera, generó un cimbronazo el testimonio del embajador de Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley, diciendo, hagan una coalición ahora. El pequeño detalle es que hay un gobierno de coalición en la Argentina, porque fundamentalmente el Frente de Todos es una coalición, ya existe esa coalición, pero evidentemente convocaba Mark Stanley
interviniendo de alguna manera en asuntos internos, que se supone que es una regla diplomática que se tiene que respetar. Imagínate, vos te imaginás a Alberto Fernández yendo a una reunión de Estados Unidos, dándole algún consejo al Partido Demócrata o al Republicano de cómo deberían de resolver un conflicto interno, ¿no? Pero estamos viendo algunos gestos de intervencionismo de Estados Unidos en la Argentina en las últimas semanas, bajo este gobierno, por caso la autorización por el Estado Nacional de todas las diligencias judiciales con respecto al avión de origen venezolano que la República Bolivariana de Venezuela le compró a la República Islámica de Irán, ¿no? El avión está en la Argentina, está inmovilizado, hay una acción judicial al respecto, los tripulantes del avión no pueden salir del país. Todavía no se ha oficializado una acusación, porque evidentemente no se sabe exactamente de qué se los acusa. A esta altura no se sabe exactamente cuál es el delito que habrían cometido, o mejor dicho, el delito que habrían cometido en la Argentina, y hubo intervención de funcionarios del FBI aquí en la Argentina, autorizada por los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. En otra, si se quiere, para decir una manera, podría ser interpretado también otra intromisión a la soberanía argentina. Replico el argumento. No me imagino a las autoridades norteamericanas autorizando a que vayan integrantes de la Policía Federal a revisar un avión en Estados Unidos. No me imagino que alguien en Estados Unidos autorice un grado de intromisión territorial y soberana. Pero estamos viendo estas cuestiones en las últimas semanas. Vimos lo del avión y ayer vimos en lo que se dio públicamente, Mark Stanley ya dando indicaciones públicas, ¿no? Diciendo, ustedes, vos y vos tienen que hacer una coalición ahora. Me parece que eso se los indicaba a Massa y a Rodríguez Larreta. Por lo menos en la interpretación que yo hago, capaz que me equivoco. Y lo que más me llama la atención es que no hubo ningún tipo de réplica pública, ¿no? A nadie le llamó la atención. Está como absolutamente naturalizado que el embajador de Estados Unidos en Argentina da indicaciones de carácter política y además lo hace de modo público, porque quizás lo hacía de modo privado, ¿no? Pero para eso tenía que venir, no sé, los Wikileaks y se desclasifique esa información. En este caso, la información es de carácter público. Me llamó la atención ese detalle para tenerlo en cuenta. 9:17, estamos aquí. En un ratito, Nico, ¿de qué hablaremos? Vamos a estar hablando de este DNU, Dani, que está a punto de publicarse en el boletín oficial. Ayer se decía que iba a ser hoy. Bueno, finalmente hoy parece que puede ser entre hoy y mañana. Así que estamos a la espera de eso, que son ni más ni menos que las medidas y el DNU que pidió Sergio Massa para transformar los planes sociales en empleo, ¿no? Y bueno, hay detalles sobre eso y es algo que se está moviendo. Con respecto, Dani, a lo que venías mencionando recién, lo único que te quería comentar es que ayer Cerruti, ante una pregunta de un colega, respondió algo de eso en la conferencia de prensa y le bajó el tono a una posible convocatoria con la oposición, ¿no? Para limitar el diálogo a los ámbitos institucionales. Eso es lo que dijo cuando le consultaron por esta referencia que hizo Massa a una convocatoria, a la política entera. Bien, es más, Rodríguez Larreta en algún momento le puso un número a ese gobierno de coalición, y ese número que le puso es 70%. Exactamente. Bien, si vos haces 100 menos 70%, queda 30, ¿no? Estoy diciendo una obviedad, no hace falta tener la paenza para eso, ¿no? Claramente. Y ese 30% ya sabemos quiénes son, ¿no? Los que quedarían afuera de esa coalición, ¿no? Está clarísimo. Claramente. Sí. ¿Y con qué programa? Sí. ¿No? O sea, en realidad no es cerrar la grieta, sino hacer, consolidar la grieta. El programa de la famosa
unidad del 70%. 9:19, estamos aquí, esto siempre soy. Lo prometido, vamos a cumplir. El audio no se escucha bien, les anticipo. El audio no se escucha bien. Lo vamos a poner, después yo se los voy a, entre comillas, subtitular y lo vamos a volver a escuchar. Y después vamos a hablar con quien consiguió este testimonio. Escuchemos a Patricia Bullrich. Esto decía Patricia Bullrich. Vamos a meter absolutamente todos los temas el primer día para que no nos puedan joder después la gobernabilidad. Están avisando Patricia Bullrich, el macrismo, cuál va a ser la impronta del próximo gobierno. Algo muy parecido a lo que dijo, con otro tono, el que supuestamente es una paloma, que es Rodríguez Larreta, que cuando fue a la reunión de Yao Yao, de los empresarios que organizó Eduardo Elstein, a la sazón el principal terrateniente de la Argentina, con el grupo IRSA, dijo: el próximo gobierno no tiene 100 días. No. El próximo gobierno tiene 100 horas. Ya, Bullrich, la halcona, y Horacio Rodríguez Larreta, el palomo, tienen de alguna manera lo mismo en la cabeza, la misma impronta en la cabeza. Vamos a conversar ahora con Pablo. Pablo Lapuente es periodista, escribe en La Letra P, y se ocupa fundamentalmente, hace unas muy buenas crónicas y tiene muy buena información de todo lo que sucede en Juntos por el Cambio, y siempre tiene la gentileza de conversar con nosotros. Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás? Daniel, buen día, equipo, también buen día para toda la mesa. Bueno, muchas gracias por atendernos, como siempre. Bueno, contanos un poquito dónde dio este testimonio Patricia Bullrich, cómo fue, y qué, vos que conocés al minuto, al detalle, lo que sucede en Juntos por el Cambio, ¿qué interpretación haces de esto? Bueno, fue un acto netamente partidario, un plenario de la agrupación y los militantes que empujan un poco la candidatura de Bullrich, en el Club Unión de la localidad de Espeleta, que es un club que está muy cerca ahí de la estación, en el partido de Quilmes, al que hay que admitir asistieron bastantes personas. La verdad que estuvo el club repleto, por lo menos para lo que se esperaba, ¿no? Hablaban de 400 personas en una convocatoria inicial, pero terminaron llenándolo y había cerca de 800. Hubo varios oradores y oradoras previas, todos también con neto corte partidario, y terminó cerrando Patricia Bullrich, y en un tramo de su discurso, bastante obviamente enardecido, bastante con el perfil que suelen manejar también en otros actos, pero en los medios de comunicación, muy duro contra el gobierno, pero de alguna forma dejando la impronta de lo que pretende hacer en el caso de llegar al gobierno, de esto, ¿no? En el primer día de gobierno, llegar con un paquete de medidas, de reformas de shock, en algún punto, según pudimos averiguar después del acto, que bueno, desde el primer día, el 10 de diciembre, ya pretende implementar, Daniel. Estamos hablando con Pablo Lapuente, periodista de La Letra P, que sigue al minuto todo lo que sucede Juntos por el Cambio. Y quiero preguntarte, vamos a volver a escuchar a Patricia Bullrich. Patricia dijo puntualmente: vamos a meter absolutamente todos los temas el primer día. Todos los temas el primer día, para que no nos puedan joder después la gobernabilidad. Escuchémoslas. Hay mucha, el audio no es de muy buena calidad, pero es para mi gusto, para mí es un documento periodístico. Después vos consultaste, ¿a qué se refiere con todos los temas? Bueno,
desde ahora, desde este momento, están trabajando con profesionales y equipos técnicos, según lo que pude reconstruir con el equipo de Bullrich, en todo un paquete de reformas que pretenden empezar a alargar de a poco, sobre todo en la campaña, ¿no? E incluso compartirlo en la mesa económica de Juntos por el Cambio. ¿De qué hablamos puntualmente? Lo dijeron taxativamente: reforma laboral, reforma sindical, rediscusión de una ley de contrato de trabajo e incluso una rediscusión del rol que tienen las principales empresas públicas estatales del país, por ejemplo, la más emblemática, Aerolíneas, a las que pretenden ponerle una suerte de estándar internacional. Hablamos de estándares internacionales de empresas privadas, ¿sí? Que si no cumplen determinado margen de rédito económico o de estándar en general, lo dijeron puntualmente en el sentido, bueno, esta empresa es potencialmente cerrable, digamos, clausurada. Y eso también se enmarca en una quita de subsidios que admiten que lo está haciendo este gobierno, que de alguna forma podría darles una mano, si se quiere, eventualmente cuando lleguen al gobierno, pero deben avanzar aún más sobre la quita de subsidios a la energía eléctrica. Puntualmente, ¿qué es lo que dicen? Boleta de luz, de lo que viene para el usuario, hacen un cálculo que cuando termine este gobierno tal vez el usuario pague cerca del 55% de la boleta. Bueno, eventualmente en un gobierno de Bullrich eso ascendería nuevamente al 80%, que según lo que me dijeron, no lo pude constatar todavía, sería algo similar a la tarifa que dejó Macri hasta el 2019, Daniel. Bien, por otro lado, este testimonio de Patricia Bullrich, estamos hablando con Pablo Lapuente de La Letra P, marida muy bien con la información que desclasificó el periodista Santiago Fioriti en la edición dominical del diario Clarín. Nosotros hemos leído un párrafo, y lo vamos a volver a leer, de lo que tiene Macri en la cabeza. Y te voy a preguntar por Macri, que ayer empezó está comenzando a hacer sus recorridas por el conurbano, ¿no? Estuvo hace poco en Merlo, estuvo hace poco también en Lanús, y en el día de ayer estuvo en 3 de febrero. Te voy a preguntar, pero antes leo el párrafo del periodista Santiago Fioriti en el diario Clarín. Esto para entender qué es lo que está pensando Juntos por el Cambio y dirigentes importantes. Bien, dice Macri: insiste en la reducción de 8 puntos del PBI, lo que equivaldría a cerca de 35.000 millones de dólares de recortes. ¿Cómo piensa hacerlo? El plan se basa en 4 ejes, escribe Santiago Fioriti, según lo que piensa Macri. Reforma previsional, revolucionaria, anticipan. Cambio radical en el esquema de subsidios, va en el mismo sentido de lo que vos adelantabas, Pablo. Reforma del empleo público y modernización del modelo de empresa del Estado, va en el sentido de lo que vos adelantabas con respecto en particular a Aerolíneas. Alguien le recordó a Macri las toneladas de piedra que se tiraron en el Congreso por un objetivo más modesto. La respuesta es: Macri respondió que hay que prepararse para eso y para cosas peores, pero que esta vez hay que hacerlo. No sé qué sería cosas peores, fue una de las represiones más brutales que yo recuerdo en democracia, lo que ocurrió ese día, ¿no? Obviamente no fue tan brutal como la de diciembre del año 2001 o como la de junio del año 2002 con la muerte de Costec y Santillán, pero fue una represión muy pero muy dura. Pablo, ¿qué ves vos en las recorridas de Macri por el conurbano? Enfrentados en lo electoral, volviendo a esto que decías, ¿no, Daniel? Bullrich y Macri, pero Bullrich también ayer marcó lo mismo, ¿no? De manera pública, haciendo referencia a esto, a las no sé cuántas toneladas que supuestamente la oposición en su momento le tiró en aquella manifestación, ¿no? Y decían, bueno, a eso, de alguna forma, la lectura que hacíamos nosotros, hay que reprimirlo, hay que responderle con mano dura, y ella, bueno, ahí se ponía como un poco garante de que eso suceda en un eventual gobierno suyo. Después con lo de Macri, la verdad que sí, ya es el quinto o el sexto, si no me equivoco, distrito que recorre, ¿no? La Plaza Lanús, e incluso después de 3 de febrero, Vicente López citó un distrito históricamente peronista como es Ituzaingó, que dirige Alberto Descalzo. Por lo menos lo que pudimos reconstruir nosotros de su gente de confianza, de los intendentes y los dirigentes que lo reciben,
aún ni en privado dice, ¿no?, si tiene intenciones de volver a ser candidato, pero no cabe duda que se muestra como el gran elector, ¿no?, de Juntos por el Cambio, del PRO, precisamente para querer influir no solo sobre las listas próximas del año que viene, sino también sobre la estrategia electoral. Y un poco también todo este giro hacia la derecha tal vez sea promocionado un poco por las declaraciones, por la impronta que está tomando nuevamente el expresidente. Bien, Pablo, muchas gracias por tu testimonio, como siempre. Un abrazo grande. Abrazo, gracias Daniel, equipo. Muchas gracias. Es Pablo Lapuente, periodista de La Letra P, hace la cobertura de Juntos por el Cambio y obtuvo este audio que para mí es muy valioso. Insisto sobre el tema. Patricia Bullrich diciendo, vamos a meter absolutamente todos los temas. Absolutamente todos los temas. El primer día. ¿Sí? Lo dice Bullrich. Absolutamente todos los temas que hay que meter desde el primer día para que no nos puedan después empezar a poner la gobernabilidad. Bien, el primer día, o sea, va a haber festejo en Plaza de Mayo, ese hipotético y demás, bien, y el programa ya lo anticipó Macri, ya lo anticipó Bullrich, ya lo anticipó el Palomo Horacio Rodríguez Larreta, dijo, el próximo gobierno no tiene 100 días, tiene 100 horas. No tiene 100 días, tiene 100 horas. El primer día van a presentar reforma previsional, reforma fiscal, reforma laboral y seguramente alguna reforma que afecten a las empresas públicas. Por lo menos lo que están diciendo. Ya antes tenían el consejo, ¿se acuerdan de Durán Barba? Ese video que se desclasificó de Federico Sturzenegger en el exterior. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Te acordás, Nico? Sí. Donde Sturzenegger contaba que Durán Barba le decía que no hable de temas, de que no hable de inflación, que no hable del programa, que no anticipe las medidas. Que hable de la familia, que hable del hombre de familia que era, que hable de... Exactamente, que hable de otras cosas. Exactamente. Bien. Que a la gente no le importaba, claro. El discurso medio de Durán Barba, el discurso de campaña, el discurso que mienta además, entre otras cosas. Lo que decía Durán Barba es mentí. No hace falta decir la verdad para ganar una elección. Bueno, pareciera ser que esa narrativa está puesta en duda, porque ahora están diciendo lo que van a hacer, y lo están diciendo. Ya, ¿para qué? Si llegan a ganar la elección, van a decir, mirá, yo gané la elección diciendo que voy a hacer esto. Entonces, están armando un contrato electoral. Están construyendo y redactando a cielo abierto un contrato electoral, donde dice, insisto sobre el tema, para mí es un documento muy importante el que aportó recién Pablo Lapuente y que está publicado, dicho sea paso, en Letra P. Dani, te sumo algo con eso. Sí. Los nombres que están también rondando a Patricia Bullrich y que estaban en el acto de ayer también son importantes y para mí hay que prestarle atención. Javier Iguacel, el intendente de General Sarmiento, ¿no? Ex secretario de Energía de la Nación. Los diputados nacionales Gerardo Milman y Alberto Asef también estuvieron. Esos tres nombres, atentos con ese tridente porque son los que están acompañando a Patricia Bullrich, todos con cargos o con asesoramientos importantes durante la gestión del macrismo, pero ahora también atrás de este plan que vos recién venías detallando y que también nos contaba Pablo. Muy bien, 9:34. Si quieren comunicarse con nosotros, 11 3200 0530.